Para hablarnos sobre esta experiencia, tenemos con nosotros desde nuestros estudios en Santiago a nuestra invitada Carolina Félix de Alcántara, directora ejecutiva de la Asociación de Industriales de la región norte del país. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a ustedes, Marisabel, Elisa, Claudia. Es un honor participar, compartir con ustedes, mujeres talentosas que se han ganado su espacio con un trabajo bien hecho. Así que muchas gracias por el apoyo en esta temática de empresas familiares, que de verdad que la hemos puesto en boga en todo el Cibao. Gracias, Carolina. Hay que decir que tú eres bastante joven y perteneces a esa generación que asume el reto de continuar con las empresas familiares. ¿Qué es lo que está pasando en la población joven que un poco deja de lado esta trayectoria familiar para hacerse su trayecto propio? Bueno, la verdad es que este legado que dejan los fundadores, esa primera generación, en algunos casos la segunda, porque tenemos dentro del grupo de empresas que hemos apoyado, que ya superan las 100, ya tenemos 108 empresas que han completado esta consultoría, que muy bien introducías al principio, Elisa, sobre la importancia que tiene. Pues de estas 108 tenemos empresas que ya están en la tercera generación. Y lo que estamos concientizando, y los fundadores han empezado a sensibilizar a esos posibles sucesores sobre la importancia de mantener el legado, porque tú sabes que no es lo mismo empezar de cero que empezar ya de 50 o de 100 en adelante. Entonces la verdad es que estamos tratando en esta consultoría primero de que los fundadores empoderen a los posibles sucesores, pero que también los posibles sucesores se comprometan a continuar el legado, el trabajo que han hecho sus padres y en algunos casos sus abuelos para fundar una empresa que tú sabes que no es trabajo sencillo, mantener un negocio en este país y en ninguno. Carolina, te quiero preguntar, ¿cómo ha influido el tema de los litigios sucesorales en este tema de mantenimiento de las empresas familiares? ¿No ha influido eso en que la segunda o tercera generación entonces se retire y prefiera hacer otra cosa? Bueno, pues les cuento que parte de la consultoría es asesorar en lo que es el plan de sucesión. El plan de sucesión es ayudar a la empresa a programar quién es que va a dirigir, porque muchas de las dificultades que presenta este tipo de empresas es que una vez el fundador muere o se retira, pues desaparecen. Y por eso la estadística que mencionabas de que solamente el 30% llega a la segunda generación y un 15% a la tercera. Entonces, dentro de la consultoría, que incluye dos grandes partes, primero la implantación de órganos de gobierno, o sea, enseñar a esos empresarios a cambiarse el sombrero, en que en un momento son gerentes, en otro momento son accionistas y en otro momento son simplemente miembros de familia. Entonces, en una empresa tradicional, pues nos enfocamos en que la empresa sea rentable y es suficiente. Pero en una empresa familiar, entonces tenemos que trabajar por la rentabilidad, pero también por la armonía de la familia. Entonces, dentro de lo que es el protocolo de familia, que es como la tesis de grado, el trabajo final que ayudamos a construir a estos empresarios, se establece un plan de sucesión. Y entonces ahí se minimiza la posibilidad de conflictos, porque tú sabes que muchas empresas terminan porque no hay un sucesor identificado o porque se genera un pleito entre los hermanos de cuál va a continuar el legado de su padre. Entonces, con esta consultoría le ayudamos y entonces esos litigios, esos conflictos de verdad que se reducen al mínimo. Carolina, no es que es una fórmula mágica, pero sí que les ayuda bastante. Carolina, una empresa familiar es casi como una persona, ¿no? Tiene unas condiciones al nacer, otras al crecer, reproducirse, hasta que en algunos casos termina y en otros se mantiene. El concepto de gerencia de ese fundador que tuvo que romper todo, fundadora, para iniciar su negocio va cambiando. La preparación profesional de los sucesores también es distinta y la concepción de lo que debe ser una empresa y cómo manejarla también cambia. ¿Cómo conciliar en el día a día de una empresa en la que a veces son medio box bunny los que están en ella, que tienen que hacer de todo? ¿Cómo conciliar estos distintos conceptos de gerencia para el beneficio y la ampliación de la empresa? Bueno, ahí entra mucho la actitud y es parte de la sensibilización. Dentro de las empresas hemos encontrado fundadores que se resisten a las nuevas ideas de esos jóvenes que, como tú dices, vienen con una formación distinta, muchos tienen formación internacional, tienen otra visión más global. Esos padres, esos abuelos iniciaron un negocio que de hecho fue exitoso y probablemente les fue suficiente para vivir cómodamente, pero ya el hijo o el nieto viene con una idea distinta de internacionalizar esta empresa o de hacerla crecer.
Entonces ahí empieza, y es parte de lo que tratamos de conciliar, que es el verbo que tú has utilizado muy bien, sobre el criterio y la visión de ese padre fundador y entonces de estos hijos que vienen. Claro. Lo primero es que hay que tener una visión compartida, y la consultoría, después del diagnóstico de la familia, inicia con esto. Es crear una visión compartida entre las distintas generaciones, la generación gobernante y la generación que va a suceder a la generación actual, y entonces empiezan a conciliar. En eso, claro, hay diferencias, hay discusiones, pero tratamos de instaurar mecanismos de diálogo y de consenso para que estas dos generaciones que tienen visiones distintas pues lleguen a acuerdos, y en ese protocolo de familia se establecen y se plasman en ese documento muchos acuerdos de diferentes tipos en cuanto a la gerencia, como tú dices, pero también en muchos otros aspectos. No, y sobre todo para que no se mezcle el tema. Si van a ingresar nuevos miembros. No, y sobre todo para que